Ecos del futuro. Crónica de un sobreviviente. La noche había caído sobre la ciudad y con ella, el silencio se volvió ensordecedor. Recuerdo el día en que todo cambió. El día en que la humanidad, en su arrogancia, llegó a su fin. No fue un cataclismo de la naturaleza ni una invasión extraterrestre. Fue el resultado de nuestras propias decisiones. Un eco de nuestros errores más profundos. Al principio, todo parecía normal. La vida continuaba su curso, con la rutina diaria de trabajo, familia y distracciones. La tecnología avanzaba a pasos agigantados, y la humanidad se sentía invencible, como si hubiera conquistado todos los límites. Sin embargo, había un aire de inquietud en el ambiente, una sensación de que algo no estaba bien. Las noticias hablaban de cambios climáticos extremos, pandemias emergentes y una creciente desigualdad social. Pero todos estábamos demasiado absortos en nuestras vidas para prestar atención. Fue en una de esas noches tranquilas, mientras la ciudad dormía, que ocurrió el primer evento que marcaría el principio del fin. Un apagón masivo que dejó a millones de personas en la oscuridad. Las luces de neón se apagaron, los teléfonos dejaron de sonar y el murmullo constante de la vida urbana se desvaneció. La gente salió de sus casas, confundida y asustada. En cuestión de horas, la desesperación comenzó a extenderse como un fuego voraz. Sin electricidad, las comunicaciones se interrumpieron y los servicios básicos colapsaron. A medida que las horas se convertían en días, el verdadero horror comenzó a revelarse. Sin electricidad, los alimentos empezaron a pudrirse en los supermercados y la gente, desesperada, comenzó a salir a las calles en busca de recursos. La violencia estalló. Un amigo mío, que había sido una persona amable y generosa, se volvió un extraño, un ser desprovisto de humanidad. Lo vi arrebatarle la comida a una madre que trataba de alimentar a su hijo. En ese momento, entendí que la civilización era un delicado hilo que podía romperse con un solo tirón. Los días se convirtieron en semanas y la situación se tornó insostenible. La escasez de alimentos y agua potabilizada llevó a la creación de bandas armadas que patrullaban las calles, reclamando lo que consideraban suyo. La ley, tal como la conocíamos, se desvaneció. La gente se agrupaba en pequeños grupos en un intento de sobrevivir, pero incluso en esos círculos, la desconfianza se infiltraba como una serpiente venenosa. Las miradas se volvían suspicaces y las sonrisas se convirtieron en gestos de desafío. Recuerdo una noche en particular, cuando me uní a un grupo de supervivientes. Habíamos encontrado refugio en un edificio abandonado, y aunque estábamos juntos, la soledad era abrumadora. Nos sentamos alrededor de una fogata improvisada, compartiendo historias de tiempos mejores, de risas y sueños. Pero, mientras hablábamos, oímos gritos lejanos. Una banda rival había encontrado nuestro escondite. En un instante, la calidez de la humanidad se transformó en una lucha por la supervivencia. La brutalidad que presencié esa noche me hizo cuestionar si alguna vez habíamos sido realmente humanos. La lucha por los recursos se intensificó. Comenzamos a ver a nuestros vecinos no como compañeros de vida, sino como competidores. Las relaciones familiares se desgastaron bajo la presión. La desesperación y la desesperanza se apoderaron de nosotros. Las luchas internas se volvieron tan devastadoras como las externas. En mi grupo, una madre decidió robar la porción de comida de su propio hijo, convencida de que su propia supervivencia era más importante. Fue un acto grotesco, pero en ese mundo desolado se había convertido en una lógica retorcida. A medida que los meses avanzaban, el clima comenzó a volverse impredecible. Tormentas de lluvia ácida y sequías extremas azotaron la tierra. La agricultura se volvió imposible y el hambre se convirtió en nuestro compañero constante. La desesperación creció y los rumores de canibalismo comenzaron a circular. Algunos decían que había comunidades que habían cruzado esa línea. Otros, más escépticos, afirmaban que eran solo cuentos para asustar. Pero en el fondo, todos sabíamos que la línea entre la humanidad y la bestialidad era más delgada de lo que habíamos imaginado. Una noche, mientras exploraba en busca de suministros, me encontré con una escena que jamás podré olvidar. Un grupo de personas, en su desesperación, había capturado a un hombre. No sé qué lo llevó a ese lugar, pero lo vi suplicando por su vida. Lo rodeaban,
y su mirada reflejaba un terror indescriptible. El ambiente era tenso, cargado de una atmósfera grotesca, como si el tiempo se hubiera detenido en un momento de horror. La humanidad se había desvanecido en esa multitud, y lo que quedaba era solo un eco de lo que una vez fuimos. Con el tiempo, la mayoría de mis compañeros de supervivencia se desvanecieron. Algunos murieron por enfermedades, otros fueron asesinados, y muchos simplemente desaparecieron en la noche. Yo era uno de los pocos que quedaban, un sobreviviente en un mundo donde el significado de esa palabra había cambiado drásticamente. La soledad era abrumadora, y la lucha por encontrar un propósito se volvió mi única razón para seguir adelante. Un día, mientras exploraba lo que había sido una próspera ciudad, encontré un diario. Era de una mujer que había intentado mantener la esperanza durante la caída. Sus palabras, llenas de sueños y anhelos, resonaron en mi corazón. En su escritura, describía cómo la humanidad había sido capaz de construir un mundo hermoso, pero también cómo había permitido que la avaricia y la indiferencia lo destruyeran. A través de sus ojos, vi la belleza del pasado, y a través de su dolor, entendí que la humanidad no estaba completamente perdida. Había algo en nosotros que aún podía renacer. Decidí que debía seguir adelante, no solo para sobrevivir, sino para recordar, recoger los fragmentos de una civilización que había caído y transmitir la historia de lo que había sucedido. Me convertí en un cronista de mi tiempo, escribiendo en las paredes de los edificios abandonados, dejando mensajes para aquellos que pudieran encontrarme. No repitan nuestros errores, escribía. Recuerden quiénes eran y quiénes pueden volver a ser. En los años siguientes, me encontré con otros sobrevivientes que también habían conservado la esperanza. Formamos una pequeña comunidad, un grupo de individuos que se negaban a rendirse ante la brutalidad del mundo. Juntos, comenzamos a reconstruir lo que habíamos perdido, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Aprendimos a cultivar la tierra, a cuidar unos de otros y a recordar el valor de la humanidad. Así, aunque el fin de la humanidad tal como la conocíamos había llegado, también había una oportunidad para renacer. Nos dimos cuenta de que, a pesar de las sombras del pasado, siempre había una luz, un destello de esperanza que podía guiarnos hacia un futuro mejor. La historia de nuestro fin no era solo una tragedia, era una lección, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad aún podía encontrar su camino de regreso a la luz. Con el tiempo, el mundo comenzó a cambiar nuevamente. La naturaleza, aunque herida, empezó a sanar. Las lluvias cesaron y los brotes verdes comenzaron a asomarse entre las ruinas. La vida, en su forma más pura, se aferró a la tierra como un símbolo de resistencia. Y mientras miraba el horizonte, entendí que aunque el fin de la humanidad había sido grotesco, el renacer sería un testimonio del poder del espíritu humano. Así, la historia de nuestro fin se convirtió en una nueva narrativa, una que recordaría siempre la fragilidad de la vida y la importancia de cuidar lo que amamos. La humanidad, en su esencia, nunca se había extinguido por completo. Solo había estado esperando el momento de volver a florecer.